Porque una persona exitosa aparentemente, como J Balvin, que uno creería lo tiene todo, no es feliz? Vamos a hablar de este tema o tal vez de lo confundidos que estamos con esta pregunta. Y por ello, esta noche en Sala de Prensa hemos invitado a Blanca Mary Sánchez. Ella es máster en neurociencia aplicada y directora de Mente Sana. Blanca Mary, bienvenida, ¿cómo está? Hola Daniela, muy buenas noches. Muchas gracias, muy contenta de hablar con ustedes hoy de este tema tan importante. Quiero comenzar con una lectura general de lo que usted nos pueda compartir. Me quedo con esa frase ahora que escuchaba la nota en la que el cantante dice, esta canción no la quiero pegar, es que me quiero desahogar. ¿Qué cree usted que puede ser este momento o qué significa esto y tal vez es lo que muchas personas están viviendo? Hay una situación muy dura en el mundo a nivel de salud mental y yo creo que tuvimos tanta presión con la pandemia, con los cambios, que las personas necesitaban desahogarse, desde la señora que va y le cuenta a su vecina, a estas exitosísimos que dicen, voy a hacer una canción para evidenciar que no soy el único que estoy atravesando esto. Hay más de 300 millones de personas en el mundo viviendo este tipo de situaciones y yo creo que a veces lo vemos como algo muy sencillo, Daniela. Lo vemos como algo de póngale buena actitud, usted debería ser más agradecido con todo lo que tiene, pero es un desbalance que hay en su cerebro y que con buena actitud y con caritas felices no se resuelve. Cuando habla de balance, ¿se refiere a esa búsqueda material y espiritual? ¿Ese equilibrio que debería existir en esos dos caminos que tanto anhelamos? ¿O a qué se refiere, Blanca Mary? Me refiero más a un tema bioquímico. Hay muchos neurotransmisores en el cerebro que cuando pierden el equilibrio empezamos a sentirnos mal. Entonces, por ejemplo, la dopamina se baja, la serotonina no funciona y hay una característica muy fuerte y es que las personas con depresión, aunque tengan muchas cosas bien, no pueden sentir satisfacción. Se sienten anedónicas, no pueden disfrutar del placer. Entonces él lo dice de una manera bastante fuerte en la canción, tengo un Ferrari, tengo una joyería en el cuarto, pero es como si dentro de él tuviese un vacío que no puede equilibrar. Por eso todos estos temas tienen que ser acompañados con psiquiatra. No todas las depresiones requieren medicamentos, pero cuando el psiquiatra da el medicamento, hay que hacer adherencia y ser muy dedicados a tomar el medicamento como nos lo estén formulando para que los químicos en el cerebro se estabilicen. Y aquí quiero como hacerte un énfasis, Daniela, y es, si yo tengo el azúcar elevada, si alguien tiene hipertensión, no le vamos a decir, póngale buena actitud para que se equilibre. Le vamos a decir, tómese el medicamento. Con los temas de salud mental, muchas veces lo vemos más desde la actitud que desde la biología. ¿Dónde termina o cómo entendemos ese concepto de depresión del que tanto se habla? Cuando termina una infelicidad, es decir, hay un momento en el que termina eso y empieza la depresión, o van de la mano, o cómo entendemos ese vacío, Blanca Mary. Hay como varias etapas. Personas que comienzan sintiéndose tensas, personas que comienzan sintiéndose ansiosas, y esto va teniendo una escalada. Como no resolvemos esos primeros momentos, en que hay tres características que es importante tenerlas presentes. Me estoy viendo mal a mí misma. Mi entorno, no veo esperanza, no veo alternativas, no veo posibilidades. Y el futuro lo veo negativo. Eso lo llaman los psiquiatras visión de túnel. Cuando empiezo a entrar ahí, hay que buscar ayuda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando empiezo a no dormir bien, cuando todo lo que como me cae mal, porque acá hay un tema bien interesante. El 90% de la serotonina, que es la encargada de nuestra motivación, de nuestro buen estado de ánimo, se procesa en el intestino. Entonces, cuando la serotonina no funciona, no dormimos, no tenemos energía, como que no nos sentimos con entusiasmo para hacer nada. Entonces, mira que son muchas cosas que tienen que ver los hábitos, la alimentación, la cantidad de sol que percibimos y la calidad de las relaciones. Si esto está desequilibrado, pues va a aparecer posiblemente un cuadro de depresión, que hay muchos niveles dentro de ella. Ahora, también va de la mano con el concepto o de lo que entendamos por la felicidad. Para muchos, tal vez la felicidad está en conseguir una meta, en lograr
algunos bienes materiales, para otros no. Entonces también va de la mano, entra aquí este concepto, porque muchos dicen, pero es que cómo va a estar J Balvin deprimido si lo tiene todo. Y eso pasa no solamente con J Balvin, ya lo hemos visto con muchos cantantes íconos incluso, que alcanzaron una fama increíble y lo lograron todo y dieron triunfos increíbles y terminaron incluso quitándose la vida. Entonces, ¿cómo entendemos o cómo articulamos también este vacío? Un actor como Robin Williams, Por ejemplo, caracterizado por hablarnos de felicidad, por unas siempre. actuaciones espectaculares. Mm, La felicidad yo creo que tiene muchos matices y la hemos convertido en un concepto muy comercial. Es muy distinto la ciencia de la felicidad que la industria de la felicidad. La industria de la felicidad que te vende posits con caritas felices, que te vende el mug con el mensaje optimista, a largo plazo no funciona. ¿Qué dice la ciencia de la felicidad? Lo que nosotros tengamos materialmente solo nos va a incrementar el bienestar emocional hasta que resolvamos las necesidades básicas. Si yo no tengo dónde dormir y me dan una casa, me dan alimento, me voy a sentir más feliz. Una vez que tenemos esto resuelto, tener más millones de dólares no va a marcar una diferencia. Vas a volver al nivel base de felicidad, porque el cerebro evoluciona así. Se llama adaptación hedónica. Puede ser que la primera vez que J Balvin se compró un Ferrari le pareció lo máximo, pero con el paso del tiempo se habituó y ya no era un Ferrari, ya era su carro. Cuando tuvo una mansión le pareció excelente el primer día y después fue su casa, porque nuestro cerebro se adapta y lo vuelve algo habitual. Entonces, el dinero no da la felicidad. La felicidad la dan otros aspectos que no tienen que ver con el dinero. Blanca Mary, ¿la depresión la entendemos como un estado emocional o como una enfermedad? ¿Cómo debemos entenderla? Es una enfermedad mental. Y tenemos que entender que así como el cuerpo se puede enfermar en cualquier órgano, el cerebro también se enferma y el cerebro también tiene alteraciones. Entonces, así como una persona le puede dar un derrame cerebral, pues podemos tener una depresión. Mira, incluso hay una depresión que es bastante fuerte y es la depresión sonriente. Era la que tenía Robin Williams, que tú lo veías sonriente y alegre y divertido, pero no sabías que dentro de él tenía un sufrimiento muy profundo. Entonces empezar a entender este desbalance, que puedes tener un buen día, pero otros días en que no sientes la energía para levantarte, en que no sientes la capacidad de estar conectado con lo que haces. Lo veía en un documental del mismo J Balvin, en que decía que él solo se sentía en equilibrio cuando estaba en el escenario. Se bajaba del escenario y volvía como esta gran sombra que es la depresión, que las personas se sienten como atrapadas y no saben cómo salir. Entonces no es tanto un tema de actitud, sino de medicamentos, de psicoterapia, de mejorar los hábitos para poder lograr equilibrar y superar la depresión, porque sí se puede salir de la depresión. Hay miles de casos muy exitosos en todo el mundo, solo que hay que tener constancia y un modelo terapéutico adecuado. Bien, estamos hablando de la depresión, de la búsqueda de felicidad, porque bueno, son dos palabras claves que también nos ha revelado en en su última canción J Balvin y nos ha puesto a pensar en lo que también como él deben sentir millones de seres humanos. Decías hace un instante, Blanca Mary, que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en otras. Yo he escuchado, la felicidad es una decisión. La felicidad es ser más conscientes de lo que nos rodea, de lo que tenemos. ¿Hay un concepto de felicidad? ¿Qué es? Yo creo que la felicidad es equilibrio, pero mucho cuidado porque hay dos tipos de felicidad. Podemos tener la felicidad basada en el hedonismo, en el placer. Yo me compro un balde de helado, de chocolate, y mientras que me lo estoy comiendo digo, qué felicidad. Pero después de que pase esto, no se sostiene en el tiempo. La felicidad auténtica es la que tú experimentas cuando recuerdas cuando te graduaste de un estudio, cuando tuvieron un hijo, cuando conectaron con una persona en un momento muy especial. Y hay algo muy interesante. El 40% de esta felicidad es genética. La heredamos de nuestros papás y de nuestros abuelos. Pero miren que tenemos un 60% que podemos modificar con los hábitos, con el tipo de relaciones que construimos y con tener un propósito de vida, con aportarle al otro.
Ahí se incrementan los niveles de felicidad, se cambian los neurotransmisores. Es como si nos tomáramos una pastilla y empezáramos a sentirnos cada vez mejor con acciones que todos nosotros podemos hacer. Me llama la atención eso que nos dices sobre heredar la felicidad. Nunca lo había escuchado, Blanca Mary. ¿Por qué pasa esto? ¿O qué pudiéramos también transmitir a nuestros hijos? Y de paso, ¿la depresión también la pudiéramos heredar? Sí, las dos. Lo que pasa es que la genética es muy fuerte, pero hay una buena noticia. La epigenética está estudiando cómo cuando cambiamos el contexto, cuando cambiamos el diálogo interno, nos cambia el ADN. Es una cosa impresionante. El doctor Dan Gilbert en Harvard, Sonja Lubomirsky, están estudiando muy seriamente todas estas transformaciones que podemos hacer. ¿Qué tenemos que identificar? Uno, ¿con qué foco veo la vida? Si soy el eterno inconforme, si siempre me quejo, si ante una situación bonita estoy buscando algo que no vaya bien. O del otro lado, si estoy siendo un optimista inteligente, si ante una situación compleja busco lecciones, busco aprendizajes, busco alternativas, porque para poder salir de la depresión hay que desarrollar el capital psicológico, la resiliencia, la capacidad de tomar acción y no quedarnos atrapados, que no es nada fácil para una persona que está viviendo un cuadro de depresión. ¿Y qué tan fácil es salir de ese cuadro de depresión? Se lo pregunto porque el tema de J Balvin no es nuevo, desde hace ya un tiempo lo veníamos escuchando y de hecho en ese documental sobre su vida, pues vemos que ha buscado muchas soluciones, tiene también un equipo médico a su alrededor, entiendo también que ahora, por ejemplo, también con su familia, su hijo, un apoyo de sus papás, apoyo desde hace mucho tiempo de unos amigos, entonces uno diría como que también falta, si hay ese respaldo emocional, personal, familiar y profesional, qué tan difícil es salir de ese momento, Hay de esa varias cosas enfermedad. que afectan esta enfermedad y hay creencias y hay unos patrones que son inconscientes, que están por allá en lo más profundo de nosotros y que interactúan con la genética. Entonces, si yo dentro de ese 40% de mi genética tengo un factor de riesgo para depresión y en mi estilo de vida, por ejemplo, es impresionante los estudios en temas de microbiota, en temas de cómo la conexión intestino-cerebro se vuelve determinante. Personas que modifican su alimentación y se curan de la depresión después de llevar 20 años deprimidos. Yo pienso que hay que ir más allá. Hay modelos terapéuticos muy exitosos, pero hay muchos. Entonces no sabemos el tipo de terapia que J Balvin esté siguiendo, pero las terapias cognitivas, por ejemplo, tienen un éxito del 95%, cero medicación, que requieren de mucho esfuerzo constante, de como que, digamos, definir cómo es un día milimétricamente y acogerse a él, tengas energía o no tengas. Y vamos viendo como en 10 sesiones las personas les cambia la vida. Las personas salen de estar deprimidas y aprenden a identificar sus señales de riesgo. ¿Qué diálogo interno empieza a detonar la ansiedad? Y cuando la ansiedad se les sale de control y tienen que tomar acciones. Entonces yo creo que es que esto es muy integral. La alimentación, el ejercicio, el sueño. Yo creo que los horarios de sueño de él no pueden ser muy equilibrados por las largas jornadas de trabajo que tiene, por las giras, por estar viajando entre continentes. Entonces todo eso vuelve y le desequilibra los neurotransmisores. Dice J Balvin que su vida no es tan soñada como todos creen. ¿Usted cree, Blanca Mary, que también es un mensaje para esta juventud, digo yo, que hoy en día pues sigue tantos famosos, cantantes, actores, influencers, anhelando tal vez esos estilos de vida que aparentemente se ven perfectos en las redes sociales, ¿no? Idealizamos mucho, Daniela. Idealizar. Entonces solo vemos un pedacito de la realidad de lo que él vive, porque nadie lo entiende a él cuando debe estar en sus momentos de depresión, de no querer levantarse, de sentirse abrumado y saber que tiene que salir a escena porque hay miles de personas esperándolo. La presión que él tiene que tener es enorme. Entonces yo creo que tenemos que orientar a los jóvenes a que veamos vidas más reales, a que digamos maravillosos los logros que él ha hecho, la imagen que ha colocado del país, toda la creatividad que desborda, pero también verlo humanamente, humanizar esos ídolos y entender que tienen tristezas, que tienen dolores,
que en el caso de él pasa una situación de salud mental muy compleja y que necesita sentirse apoyado también por las personas que no solamente lo ven desde fuera como un gran artista, sino que nos conectamos empáticamente con el sufrimiento que él tiene y que debe de ser bastante complejo para su familia también de acompañar. ¿Y será que también los artistas se exigen más de lo que pueden dar? ¿Trabajan de manera excesiva en esa búsqueda del éxito? Sí, señora. Yo creo, acá entre nosotros, que él debe de tener un patrón mental de sobreexigencia. Entonces hace algo y dice, no, lo tengo que perfeccionar para el siguiente y para el siguiente. Lo hemos visto con pintores, con actores, con músicos. Entonces el querer decir, si en este la saqué del estadio, el próximo disco tiene que ser mucho más exitoso, porque las personas con depresión se devalúan mucho ellos mismos. Entonces el diálogo interno es, lo pude hacer mejor, no lo hice tan bien. Y empezamos a compararnos y entonces entramos en una espiral negativa y se llena de una serie de hábitos emocionales que hace que vuelva y se expanda la depresión y que por lo tanto no pueda salir de allí. Claro, y además de eso, Blanca Mary, en estos tiempos pareciera que no estuviéramos preparados para el fracaso, ¿no? Un tiempo también de muchas comparaciones. Tremendamente. Imagínate la exigencia que tienen los productores con él, que las personas están afuera esperando cuál es el siguiente gran éxito, porque si lo vemos en los niveles de creatividad que él tiene, incluso en varias revistas lo han destacado por esto, tiene una capacidad creativa muy alta, pero esto consume mucha energía mental, el sentarme a pensar, a escribir, a crear. Entonces, el no poder tener como un botón de pausa y decir, me voy a dar un break, voy a estar tranquilo, porque siempre las personas van a estar esperando a ver cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente hit que él va a sacar. Por eso Claro. la sobreexigencia con los niños cuando son muy pequeños también se vuelve compleja y con los estudiantes, tanto en la universidad como en la educación básica, hay que tener un límite de trabajar para ser excelentes, más no perfectos. A propósito de eso, seguramente hay millones de personas que no son felices con lo que han logrado, con lo que tienen. ¿Qué decirle a esas personas? No hay nada que nos haga más felices que ayudar al otro. Trabajemos en cómo podemos aportar. Cuando yo digo, esta persona tiene esta necesidad y yo le voy a ayudar. Cuando digo, tengo un propósito de vida que impacta a las personas. Cuando tengo muchos recursos, pero con estos recursos ayuda a que una persona transforme su vida. En ese momento, cuando nos conectamos con el otro, se expande la felicidad, se reduce la ansiedad. Es que es muy complejo porque las personas en ansiedad y en depresión tienen dentro de su cabeza activo 24 horas el sistema de lucha y huida. Piensan que algo terrible les va a pasar, que nada bueno va a suceder, que no van a salir de allí. Y esto hace que cada vez se vuelva mucho más grande. Cuando yo digo, puedo hacer una cosa buena por esta persona, cuando yo digo, bueno, voy a hacer una lista, los temas de gratitud, que suenan muy cliché, son muy efectivos. Cuando yo soy consciente de lo que tengo, porque salgo de la habituación, me doy cuenta de que tengo una casa, tengo alimento, tengo una persona que me ama y empiezo a expandirlo y cambian los neurotransmisores. Solo que tendríamos que hacerlo como 3 veces por día para poder que tengamos un impacto a nivel de los neurotransmisores y que en una semana empezamos a ver cómo el estado de ánimo se modifica y logramos cosas muy interesantes. Qué buen ejercicio. Y hablando de cosas, de lograr cosas interesantes, creo que también desde la educación que recibimos en casa, en los colegios, podríamos comenzar, ¿no? ¿Cómo prepararnos o qué mensaje puedes enviar, Blanca Mary, en un mundo donde hay excesiva competencia por el éxito y baja tolerancia al fracaso, como ya nos lo explicabas, que podamos aportar en esa construcción, en ese crecimiento del ser humano también para enfrentarnos a estos dos mundos, el éxito y el fracaso? Tenemos que cultivar mentalidades más orientadas a la mejora continua. No solamente en que saqué 10, en que saqué 5, sino que estoy haciendo yo por mis compañeros. Por eso el deporte es fantástico para los jóvenes. Aprenden a tolerar la frustración, aprenden a gestionar el error como parte de la evolución, del avance, y aprenden a conectar con el otro, que eso realmente lo necesitamos mucho. Necesitamos autocompasión para ser amables con nosotros y disminuir esos niveles de perfeccionismo que tenemos, y necesitamos conexión para ser empáticos con el otro, para ayudar, para entender, para salir de esa crítica constante
y empezar a identificar lo que el otro también nos aporta para nuestra felicidad. Porque somos felices acompañados, solos no somos felices. Blanca Mary, pues para concluir este diálogo, siento que debemos quedarnos entonces con el concepto de trabajar por la paz interior, ¿es la que debemos buscar? Así es. La tranquilidad, yo creo que es otra forma de felicidad. No hay nada más rico que yo digo, me tomé un café tranquila, trabajé tranquila, dormí tranquila. Poder ver de algo procesual, voy a trabajar por hacer cosas que me den calma. Y después de que ya pueda ir a ese oasis de la calma, ya digo cómo paso al disfrute. Pero esto lo podemos hacer con pequeñas acciones, Daniela, que hemos hablado hoy. Pues Blanca Mary Sánchez, máster en neurociencia aplicada y directora de Mente Sana. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición para ayudarnos a reflexionar un poco sobre ese tema tan importante. No es solamente J Balvin, son millones de personas las que están viviendo esta situación, esta enfermedad quizás. Y qué bueno, qué interesante que una canción como la que ha lanzado este artista nos haga pensar también en lo que estamos haciendo, en lo que estamos buscando, ¿no? Para satisfacer, para llegar a esa anhelada felicidad. Qué interesante ha sido esa conversación. Gracias, Blanca Mary. Y gracias a ustedes también. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa cortita y al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene esta noche en su radar. Somos Sala de Prensa, ya volvemos.